A esta hora al doctor José Daniel López, quien es el presidente de Alianza IN, que reúne justamente a estas plataformas digitales que a su vez tienen un gran número de personas que seguramente se van a ver beneficiadas con esta reforma laboral que a propósito con una celebración muy especial se sanciona hoy. Doctor José Daniel, buenos días, bienvenido. Germán, buenos días, un saludo para usted, para los oyentes de Colmundo Radio y para los miembros de la mesa de trabajo. Bueno, hay como decía una celebración porque se considera un triunfo que va a encabezar lógicamente el presidente de la República. Usted va a participar, está invitado porque usted también, es decir, el sector que usted representa también tiene logros muy interesantes con esta nueva reforma laboral. Pues hombre, Germán, más allá de la celebración o del hecho público de la entrada en vigencia de la reforma laboral, a mí lo que me gustaría contarle a los oyentes es que hay un cambio y un cambio que es responsable, que es muy importante en cuanto a la protección del trabajo de esos repartidores que con sus bicicletas, con sus motocicletas nos llevan alimentos o medicinas a nuestras casas en el día a día. Yo, por supuesto, no puedo referirme al grueso de la reforma laboral, ya que nosotros lo que hicimos fue un acuerdo con el gobierno, respaldado por mayorías muy amplias en el Congreso, para este tema específico. Entonces, de alguna manera, nuestra participación en el tema de la reforma laboral está estrictamente acotado al tema de los repartidores. Y lo que va a pasar básicamente es que a partir de hoy va a entrar en vigencia una ley de la República que mejora la protección social, que garantiza el acceso a la seguridad social de estos repartidores, de estos domiciliarios, sin necesidad de quitarle la flexibilidad a su trabajo y sin necesidad de asfixiar las dinámicas propias de la economía digital. Por eso le hablo de cambio responsable con este tema de los repartidores, porque ellos van a tener todo seguridad social. Las empresas de plataformas que yo represento pagarán una parte de su seguridad social, el 60% del aporte en salud y pensión, el 40%, el 100%, perdón, el aporte en riesgos laborales, pero ellos seguirán manteniendo su independencia para que este trabajo, como lo es en la mayoría de las veces, se complemente con otros trabajos, para que ellos trabajen las horas que quieran trabajar, como ocurre actualmente, desde los sitios que quieran trabajar, aceptando los pedidos que quieran aceptar. Entonces lo que vamos a lograr es que manteniendo ese espíritu independiente, autónomo, del trabajo de esos repartidores que vemos en la calle pedaleando todos los días, va a haber una mayor protección con una participación tanto de las empresas como de ellos mismos en una plena cobertura en seguridad social. Bueno, plena cobertura en seguridad social. 7 de la mañana, 9 minutos. Andrés Ruiz. Doctor José Daniel, usted dice se trata de un acuerdo sin precedentes a nivel internacional, fruto del diálogo pragmático entre las partes con visiones muy distintas. ¿Por qué internacionalmente lo que está haciendo Colombia es importante, doctor José Daniel? Hombre, Andrés, me alegra saludarlo y le agradezco la pregunta. Este es un tema que es objeto de una discusión muy fuerte a nivel internacional. Le quiero contar, acaba de reunirse la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra en su reunión anual, y uno de los temas principales fue este, y no hubo acuerdos, porque hay visiones encontradas. Por un lado, los sindicatos en el mundo lo que están tratando de imponer o de forzar es que las personas que trabajan a través de plataformas solamente puedan hacerlo en condición de empleados subordinados. Para los oyentes que de pronto no están familiarizados con estos temas del derecho laboral, permítame ahí hacer un paréntesis. Es que un empleado subordinado es un trabajador que cumple un horario que en el caso, digamos, de trabajos operativos tiende a ganarse el salario mínimo y que tiene de alguna manera también unos beneficios por ese trabajo tradicional, pero de alguna manera ese es como el trabajo propio del siglo XX, pero que hoy la realidad de los trabajadores de plataformas es distinto, y lo que las empresas en esta discusión mundial, y que se está dando ahorita en México, por ejemplo, y que se ha dado también en Chile y se ha dado en España, lo que las empresas han alegado es que estos repartidores son independientes y que como tal deben ser tratados, pero no había ocurrido
que en un país se alcanzara ya un acuerdo a nivel de ley, como el que alcanzó Alianza en Colombia, gremio que yo presido, con el gobierno nacional, y que fue respaldado por amplias mayorías del Congreso, y esto acá otro paréntesis, ya no de derecho laboral, sino de política, y es que esto no fue votado por el pacto histórico solamente, sino esto fue votado por el Centro Democrático, por los liberales, por Cambio Radical, por la U, por los verdes, por los conservadores. Hubo casi que un consenso en un país donde faltan esos consensos entre los congresistas para respaldar esta fórmula que propusimos y que en su momento acordamos con el gobierno nacional. Entonces, yo digo que esto es un hito internacional, Andrés, justamente porque en el concierto internacional hay una división tremenda, sobre todo entre empresas y gobiernos de izquierda o entre empresas y organizaciones sindicales en torno a este tema y no logran ponerse de acuerdo. Y en otros países como España y como México han salido regulaciones que dejan muchísimo que desear y que son de reivindicar unos supuestos derechos laborales, lo que seguramente están causando es la destrucción de trabajos por decenas de miles, mientras que en Colombia logramos, claro, satisfacer un anhelo y una reivindicación que existía de mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores, su protección, garantizarles pleno acceso a seguridad social. Las empresas nos vamos a meter la mano al drill, pese a que ellos son independientes, y usted bien sabe que los independientes por regla general pagan la seguridad social por cuenta propia. En este caso los repartidores tendrán un régimen especial en donde las empresas vamos a pagar una parte importante de esa seguridad social, pero al mismo tiempo ellos mantendrán esa independencia, que es la clave para que cientos de miles de personas en Colombia puedan participar o puedan seguir generando ingresos a través de estos mecanismos, y confiamos en que este modelo a la colombiana inspire a otros países que están bloqueados en esta misma discusión. 7 de la mañana, 13 minutos, Ricardo Martínez. Doctor López, perdón si lo pongo en contexto al inicio. Cuando se habló de la reforma laboral, se hablaba que no se tenía en cuenta a la empresa, porque, por ejemplo, en el tema de las horas extras, no es lo mismo pagarle horas extras a un empleado que trabaja en construcción, en una oficina, o que tiene un horario de oficina, a estas empresas que de pronto trabajan en seguridad, el comercio que no cierra a las 6 sino a las 8 o a las 10 de la noche. Entonces se beneficiaba unas horas extras, pero no se tenía en cuenta al empresario. En esta empresa, en este gremio que usted representa con todas estas empresas, las empresas sí van a ser, si es posible que paguen la seguridad y que sigan siendo sostenibles, no se van de repente a salir del mercado algunas empresas, que es lo que se teme con la reforma laboral, que no auspicia la creación de nuevas empresas, de nuevos empleos, sino que de una u otra manera ataca al empresario. El gremio que yo dirijo representa todas las plataformas digitales de reparto representativas del país. Y todas las afiliadas al gremio, sin excepción, respaldan y hacen parte del acuerdo que alcanzamos con el gobierno nacional. Que para ellas pagar unos rubros que antes no se pagaban por concepto de seguridad social de los repartidores va a ser un reto tremendo. Claro que sí. Que los costos para las empresas de asumir esta seguridad social van a ser significativos, por supuesto, pero en el momento en el que la exministra Lorena Ramírez hicimos este acuerdo, que fue un acuerdo muy difícil de construir, pues porque la ministra en su momento y este gobierno en general está liderado por personas de izquierda, y de alguna manera de quienes hacemos parte de la economía digital podemos ser una representación del capitalismo del siglo XXI, y en mi caso personal, además yo tengo vida política previa, ustedes conocen mis posiciones, yo estoy lejos de ser un hombre de izquierda. Pues llegar a estos acuerdos no fue fácil, pero cuando uno tiene calma, respira profundo, cuando uno se centra en el problema, no en el discurso, cuando hay como esa propensión a construir, pues todos cedemos un poco, todos nos damos unas pelas y al final logramos llegar a una fórmula que garantiza justamente eso que usted está diciendo, y es que las empresas siguen adelante. Creemos que esta seguridad jurídica lograda a través de este acuerdo y de estos textos que van a ser ley van a ayudarle a estas empresas a contar con una seguridad jurídica clara. Al mismo tiempo creo que es un mensaje muy positivo para los repartidores, que son la cara y son el corazón de esta industria y son esas heroínas y esos héroes cotidianos en nuestra vida, mucho más cómoda y mucho más fácil para quienes
consumimos estos servicios a través de un teléfono celular y pues por supuesto para el gobierno este no era el punto de llegada soñado. Ellos con lo que soñaban era con un modelo que obligaba a que los repartidores tuvieran que ser sí o sí empleados con subordinación, como lo explicaba hace un rato, pero creo que también en un elemento de pragmatismo y de realismo, el gobierno entendió que este de pronto no era el avance total que querían, pero era un avance material importante en el tema, de modo que acá cuando se logran acuerdos, pues a todos nos toca ceder, pero por supuesto nadie cede más allá de sus propias posibilidades. 7 de la mañana, 17 minutos, 7 de la mañana, 17 minutos. Desde el occidente del país, Andrés Muñoz. Desde los 99.5 FM, Clic Latino para SM Noticias en Bogotá y en Colombia. Doctor José Daniel, de pronto usted me puede aclarar una duda que yo siempre he tenido frente a este tipo de personas que tienen esta actividad. Estos, como usted lo llama, independientes, a través de esta reforma y a través de estos beneficios que van a tener a través de su seguridad social y todo, podían pasar a engrosar precisamente esa lista de empleados formales para que el gobierno los pudiera tener en cuenta dentro de sus índices de empleo y desempleo en Colombia. Pues hombre, vea, yo creo que las plataformas digitales tienen un papel importantísimo en la formalización de las personas que viven en Colombia y en la reducción de las tasas de desocupación. Le quiero contestar con cifras. Vea, el año pasado, según una encuesta hecha por nuestro gremio entre nuestros afiliados, hubo 645,000 cuentas de repartidores que prestaron al menos un servicio a través de una plataforma. 645,000 cuentas, eso no son 645,000 personas, porque es posible que una misma persona tenga cuentas en más de una plataforma, pero esto sí nos indica el orden de magnitud del impacto social, del impacto en oportunidades de trabajo, de generación de ingresos que representa esta industria. También para los comercios hubo más de 135,000 comercios que el año pasado vendieron al menos una orden, un domicilio de comida, un domicilio de farmacia, de supermercado, de panadería, de cualquier tipo de producto que se comercializa a través de estas plataformas digitales de domicilios o de reparto. Y pues obviamente si los negocios venden más, como de hecho venden más gracias a estas plataformas, pues hay más trabajo, pues hay más recaudo tributario, pues hay mayor bancarización, hay mayor formalización. Así que el aporte de estas plataformas de reparto, como de las plataformas digitales en general, más allá de las plataformas de reparto, en materia de construcción de oportunidades es enorme, pero no solo en materia económica. Yo les quiero contar que conocimos hace muy pocos días un estudio que publicó una candidata a doctorado en MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo, en donde demuestra cómo en las ciudades del estado de Sao Paulo, en Brasil, los indicadores de inseguridad bajan en la medida que esos municipios llegan plataformas de domicilios, básicamente por una razón, es que como muchos domiciliarios son personas de escasos recursos, jóvenes, en muchos de ellos, como decimos acá, ninis, que ni estudian ni trabajan, cuando consiguen un trabajo que es autogenerado, o sea, no le tienen que mandar la hoja de vida a nadie, sino simplemente en su teléfono celular descargan una aplicación, pasan unos filtros básicos y empiezan a trabajar, el impacto en esos barrios, que son en su mayoría barrios populares, es muy importante porque en la medida en la que esos jóvenes tienen oportunidades, están un poco más lejos del riesgo de caer en las garras de organizaciones delictivas. Y en el caso colombiano, a nosotros nos enorgullece ser fuente de oportunidades para decenas de miles de personas venezolanas, jóvenes en su mayoría, si bien la mayoría de los repartidores son colombianos, que son víctimas de un régimen, víctimas de una situación complicadísima que los obliga a salir del país, que gracias a estas plataformas en muchos casos acá tuvieron su primera oportunidad de trabajo y que hoy gracias a este acuerdo que logramos en Alianza IN con el gobierno respaldado por el Congreso, estas personas seguramente migrantes van a tener su primer aporte a pensión o su primer aporte en salud, así que este es un tema que termina siendo completamente transformador en una sociedad como la nuestra. 7 de la mañana, 21 minutos, Alejandro Cortés. Doctor López, teniendo en cuenta que, bueno, como usted nos decía, esto ya es una lucha de hace tiempo, de varios meses, años incluso, ¿cuál podría ser de pronto esa otra iniciativa o ese próximo objetivo, ya sea a mediano o largo plazo, para poder seguir beneficiando a este gremio? Bueno, ahí viene un reto muy importante, que lo señala la propia ley, es el reto de la reglamentación. La ley le da una serie de obligaciones al gobierno
para reglamentar cosas que son nuevas. Por ejemplo, usted sabe que en Colombia no existía hasta hoy la posibilidad de que empresas pagaran seguridad social parcial de trabajadores independientes. Eso no es solo decirlo en la ley, sino que eso hay que reglamentarlo y hay que adaptar las plataformas para que eso pueda pasar. En Colombia, la seguridad social por bajito se podía cotizar por semanas, con el modelo que en su momento creó el ministro Rafael Pardo para las personas y el viceministro Juan Carlos Cortés para las personas que trabajan a tiempo parcial, sobre todo en el trabajo doméstico. Ahora, estas nuevas normas permiten la cotización sobre las horas trabajadas y considerando que muchos de los repartidores no se dedican a ser repartidores, sino que trabajan en esto pocas horas al mes, entonces generan ingresos bajos, menores al salario mínimo, porque ese es un trabajo completo de tiempo parcial en muchos casos, y desarrollar los mecanismos para que esa cotización a la seguridad social sea posible, pues va a ser uno de los retos, y pues en esos retos que están a cargo del gobierno, nosotros desde Alianza en Colombia estamos completamente listos para apoyar, para aportar ideas, para aportar datos, para que también sea una reglamentación acordada entre las partes y que beneficie a todos. 7:23 minutos, estamos hasta ahora con el doctor José Daniel López, director de la Alianza in Colombia. A usted que le gustan los datos, doctor, le voy a pasar algunos. El Banco de la República estima que se podrían recortar 454.000 empleos formales. En un horizonte de 3 a 4 años estaría pudiendo alcanzar 746.000 empleos. Otro estudio de Fedesarrollo coincide con una pérdida de 300.000 empleos a 450.000 empleos, a largo plazo 578.000. Y coinciden con otras cifras de otros estudios. Yo quisiera saber si en su gremio y con contacto con sus conversaciones con el gobierno han hablado de un plan de contingencia precisamente para capturar de alguna forma estas personas que salen ya sea al mercado informal o al desempleo. O sea, yo quiero decir la comprensión de todos en una cosa, y es que yo represento un gremio que tiene un tema muy puntual en la reforma laboral. La reforma laboral tiene alrededor de 80 artículos, si no me falla la memoria. Nuestros artículos referentes a los repartidores que trabajan a través de aplicaciones son 8 de 80, o sea, en número de artículos somos el 10% de la reforma. Es en eso en lo que estamos concentrados. No nos corresponde institucionalmente emitir opiniones sobre el resto del contenido de la reforma laboral, si bien entendemos que hay unas preocupaciones supremamente válidas desde el sector privado, también unas reivindicaciones desde el mundo de los trabajadores, y que confiamos en que sea el diálogo lo que ayude a dirimir eso. Pero en el tema de los repartidores, que es lo que a nosotros nos concierne, nos ocupa, debemos decir que lo que vemos acá en el texto que acordamos es la oportunidad de mejorar la protección del trabajo de cientos de miles de personas sin correr un riesgo significativo de destrucción de trabajos, y por ende pues creemos que esto deja un balance social positivo. Sí, doctor José Daniel, un colega me apoya con esta pregunta para que se la transmita. ¿Puede suceder que a muchos repartidores no les convenga la nueva ley porque prefieren seguir con la seguridad social que les ofrece el Sisbén, que además del Sisbén son otros beneficios, y así no perder justamente esos beneficios de esa figura estatal que es el Sisbén? Pues vea, yo creo que parte de las razones estructurales por las cuales muchos colombianos prefieren quedarse, por ejemplo, en el sistema de salud, en el régimen subsidiado, es porque hay pocas opciones de formalización, de inclusión en el sistema de seguridad social para las formas de trabajo reales de la gente. Acá hoy los colombianos ya no trabajamos, hay unos que sí, pero muchos no, entre ellos los repartidores, de 8 a 5 de lunes a viernes en la misma empresa durante muchos años, como esa fue la historia de mis padres, por ejemplo. Uno en esa generación ve que uno llegaba al apartamento de la casa de esa generación, y veía el pocillo y la vajilla de la empresa, el anillo de la empresa y los cuadernos de la empresa, porque casi que hacían carrera como empleados en el mismo sitio, y así se forjó buena parte de la clase media colombiana. En este caso estamos hablando de personas que trabajan unas horas en un lado y otras horas en el otro. En el caso de las plataformas deciden hoy trabajar 3 horas, mañana 2, y eventualmente pasado mañana concluyeron que no les gustó y no volvió. Es cierto que puede existir el riesgo de que haya gente que decida o que
busque la manera de permanecer en el régimen subsidiado, pero justamente lo que creo que debemos lograr con la reglamentación que viene por delante es garantizar mecanismos que permitan establecer de manera muy clara a través de los aportes tanto de las empresas como de los repartidores, pues cuál es la realidad práctica, y eso está completamente trazado en nuestros sistemas, de el trabajo y por ende de los aportes en seguridad social de estos cientos de miles de repartidores que operan en Colombia. Ricardo. Doctor, una de las grandes avances de la tecnología son estos empleos que la innovación nos ha permitido conocer y por eso, digamos que algunas personas desconocen cómo afrontarlas. Usted dice que este es un logro, un referente para el mundo, lo que se ha logrado con los repartidores. ¿Usted cree que este puede ser un camino que también puedan tomar otras plataformas como la de transporte u otras plataformas innovadoras que hemos conocido en los últimos tiempos? Pues bueno, acá hay un modelo, lo que pasa es que cada modelo de negocio es distinto. No es lo mismo una plataforma de reparto, una plataforma de movilidad, pero además con un elemento muy importante, y es que esto hizo parte de la discusión, le quiero contar sobre la reforma laboral, y es sobre las plataformas de movilidad, que hoy también hay cientos de miles de colombianos generando ingresos, trabajando como conductores con su vehículo particular, o también con los taxistas, que operan a través de plataformas de movilidad que cada vez son más, y pues uno no vería por qué un modelo de seguridad social aplique para los del vehículo particular, pero no para los de servicio público. Pero lo cierto es que este tema tiene que regularse primero en la actividad económica, y ese es el llamado insistente que hemos hecho desde el gremio. Hay un proyecto de ley en el curso de iniciativa parlamentaria, liderado por el senador Julio Elías, que ojalá avance, que ojalá sea retroalimentado por todos los sectores. Se está esperando su segundo debate en la plenaria del Senado. Nunca un proyecto sobre este tema había sido aprobado en primer debate. Acá el Congreso decidió dar el primer debate. El gobierno ha brillado por su ausencia en este tema. Nada, absolutamente nada ha hecho para darle seguridad jurídica y garantizar el libre trabajo de las personas que operan a través de las aplicaciones como conductores. Entonces lo que decimos es resolvamos ese tema primero, porque si resolvemos el tema laboral y de seguridad social primero con los conductores, pues vamos a quedar en una situación sin sentido, en donde los conductores de aplicación van a tener un régimen laboral o un régimen de seguridad social, pero van a seguir siendo perseguidos por el mismo Estado que les crea un marco jurídico para su seguridad social. Así que ojalá pueda resolverse este tema, que esos conductores puedan trabajar tranquilos, sin temor a ser sancionados en las calles por las autoridades del tránsito, y seguramente superado esto podremos también discutir condiciones en materia de seguridad social. Qué bueno, qué bueno. Está aprobada la reforma, pero qué bueno que saber que hay aún cosas por discutir y que usted está al frente del asunto. Pero en resumen, este es un avance. Andrés. Germán, ¿ya va a despedir al doctor José Daniel? Con ganas. ¿Con ganas? No, pero ¿por qué ganas? No, yo sí lo quiero despedir preguntándole, doctor José Daniel, ¿hasta cuándo va a estar en Alianza IN? Bueno, esa es una pregunta muy frecuente por esta época, por lo que se acerca la temporada electoral, pero vea, yo le quiero contestar con una reflexión. A mí, mis papás me enseñaron que el sentido de la vida es ayudar a que otras personas vivan mejor. Yo vivo muy agradecido con Dios y con las personas con las que he hecho equipo, porque vean, mi paso por el Congreso, logré con muchos que los papás hoy tengan una licencia de paternidad más amplia de la que tenían antes. Yo logré que los jóvenes que se gradúan de la universidad y no consiguen trabajo porque no tengan experiencia, pues el trabajo que hayan hecho en las universidades, las prácticas, las pasantías, les valgan como experiencia profesional. Y acá al frente del gremio estamos logrando que cientos de miles de personas, muchos de ellos colombianos, otros migrantes, en su mayoría venezolanos, y mi esposa y yo formamos un hogar colombo-venezolano, así que este tema tiene un sabor especial para nosotros, tengan pleno acceso a seguridad social. Entonces, yo esta noche dormiré pensando que va a haber unas personas que antes no tenían seguridad social y ahora sí la van a tener, o que, lo pensé en su momento, personas que hoy están disfrutando una semana más de licencia de paternidad gracias a nuestro trabajo, o que consiguieron su primer empleo gracias a nuestro trabajo. Ese es el sentido de la vida. Yo me siento completamente feliz y completamente tranquilo en esta responsabilidad, porque no estoy en una zona de confort, sino que estoy liderando un proceso que nos está permitiendo impactar ahora desde el sector privado de manera real, de manera cierta y con consensos, con acuerdos nacionales, la vida de los colombianos y de las personas que en general viven en Colombia. Para eso es la vida,
Ese es el sueño de quienes nos hemos dedicado al servicio público. Aún desde lo privado usted puede hacer servicio público, así que por ahora en eso estamos completamente asumiendo esta responsabilidad y llenos de satisfacción por este. Pues muy claro, doctor José Daniel, muy claro. Hay muchas formas de servir, y desde lo público o desde lo privado, lo importante es eso, hacer algo por los demás. Pero igual estamos a la expectativa de lo que suceda. Mil gracias, doctor José Daniel. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a los oyentes.